renal general, compromiso del estado general, en los pacientes niños va a haber rechazo alimentario, dolores musculares, puede haber elevaciones discretas de la temperatura corporal, llamadas febrículas, que habitualmente son intermitentes, ¿cierto? Y los típicos estornudos. Eso habla de que lo que está comprometido, insisto, es fundamentalmente la parte respiratoria más alta, como la nariz y la garganta. En el paciente lactante, menor de 2 años habitualmente, son síntomas más inespecíficos, como la fiebre, pero esa fiebre puede ser un poquito más alta, llegando en algunos casos a 39, 40 grados Celsius. Va a haber vómitos, rechazo de la alimentación, y esto es importante discriminarlo, porque en el fondo un paciente lactante, pequeñito, que no lacta, que no toma pecho, tiene una cosa preocupante, más que todo por las consecuencias que tenemos. Va a haber irritabilidad, y lo que más llama la atención, o que genera el mayor motivo de consulta, es la congestión nasal de estos pacientes. Recuerden que los pacientes pediátricos no saben respirar por la nariz, no saben respirar por la boca más o menos los 8 meses. Sin lugar a dudas, que desde el punto de vista de la historia natural de la enfermedad, lo que tenemos es que esos síntomas duran aproximadamente 10 días, lo conversamos en algún minuto, no pudiendo ser mayor de 14. ¿Ok? ¿Y por qué? Por la característica autolimitada, en el cual el sistema inmune es capaz de lograr un proceso patológico. Siempre es importante, a propósito, vuelvo a reiterar, de la historia natural de la enfermedad, es qué complicaciones habitualmente pueden suceder. Dijimos de que el resfrío común es totalmente autolimitado, no debería producir ningún tipo de consecuencias, secuelas o muerte. Sin embargo, puede de alguna forma complicarse con sobreinfección bacteriana, es decir, que lo que inicialmente era viral se transforma ahora en una colonización por bacterias. Y ahí la terapéutica es esto. Sin embargo, esta complicación es muy poco frecuente. Se puede complicar con una otitis media, que la vamos a ver más adelante, en hasta un 5%. En la sinusitis aguda, otro 5%. Incluso puede haber lo que se conoce como descarga posterior por catarro ascendente, que es absolutamente insignificante desde el punto de vista epidemiológico. ¿A dónde apunto con esto? A que, si bien es muy poco frecuente, los resfríos se pueden complicar con sobreinfección bacteriana, dando estas otras dos patologías que sí pueden llegar a ser mucho más importantes y más complicadas. El tratamiento, absolutamente sintomático, no hay nada. Por ejemplo, si un virus, no hay nada, darles antivirales o retrovirales. El tratamiento es sintomático. Se ocupa habitualmente, sobre todo en la población pediátrica, paracetamol en estas dosis, 15 miligramos por kilo de dosis, pudiendo llegar hasta 20. Si el paciente lo que más tiene es congestión nasal, se puede hacer lavados nasales con solución salina fisiológica, solución salina hipertónica, incluso hasta uno los puede nebulizar un poquitito para que se descomprima la nariz, se descongestione el nariz. Subrayo esto, están contraindicados para que eventualmente no lo ocupen, incluso en su entorno familiar, no usan congestionantes nasales, incluso antes de los 8 años. No usan. Tratamiento simplemente sistémico. Si seguimos la secuencia anatómica, nos vamos a encontrar con la faringitis, en este caso es una faringitis aguda nuevamente, que por definición conceptual es una inflamación de la faringe. Acompañado de ello, por su contiguidad anatómica, se compromete el tejido linfoide subyacente, como lo son adenoides y amígdalas. O el adenoide también se llama amígdalas palatinas, ¿cierto? Y también se compromete de alguna otra forma la cadena linfática de esta zona de la faringe. Aquí empieza a ver, y lo van a ir ustedes viendo la secuencia de agentes etiológicos de aquí para adelante, aquí empieza a ver la aparición de causas de tipo bacteriano. Pero si se fijan, el 80% de la faringitis es viral. Y dentro de esos virus, si ustedes hacen la secuencia, son exactamente los mismos virus que producen el resfrío. Rinovirus, coronavirus, adenovirus, el grupo de los enterovirus. Puede haber el virus herpes zóster, citomegalovirus, Epstein-Barr, pero todos en el fondo son virus con mayor o menor incidencia o con mayor o menor grado de complicación respecto a eso.
Dentro de las bacterias, acuérdense de este nombre porque les va a aparecer en varias preguntas y les va a aparecer nombres muy parecidos a esto, que la faringitis bacteriana se produce por el Streptococcus pyogenes, que desde el punto de vista de la tipificación es el Streptococcus beta hemolítico. No voy a ver lo otro porque en frecuencia es lógicamente mucho menos frecuente. Entonces lo que tengo es que la faringitis bacteriana es producida por, ¿colega? ¿Cómo se llama? Streptococcus pyogenes, no se olviden porque les va a aparecer otro nombre muy parecido y no es. 20% entonces son producidas por bacterias. ¿Cómo se presenta la faringitis vírica? 80% por virus. ¿Cómo se presenta clínicamente una faringitis vírica? Es un proceso gradual que eventualmente biógenes de pus. Es un comienzo gradual que habitualmente ese comienzo son síntomas inespecíficos de 3 a 6 días. Aquí ya hay un dolor de garganta o faringodinia, dolor de garganta o faringodinia, ¿cierto? Una tos seca, irritativa, que el paciente lo describe como algo que le molesta, o sea, le pica la garganta. Fiebre, que habitualmente es una fiebre un poquito más alta. Puede haber afectación de otras mucosas, como lo vamos a ver en otra patología, particularmente de la faringitis viral. Y cuando hablo de otras mucosas puede estar afectada tanto la mucosa faríngea, la mucosa oral, incluso el tejido conjuntival. Existen los procesos, cuando veamos digestivos, los procesos diarreicos paraintestinales y se puede producir diarrea. Puede ser que los virus en el fondo se pueden mover a través del epitelio y pueden perfectamente llegar al epitelio digestivo y producir diarrea. Si uno revisa esa garganta, va a ver lo que clínicamente se conoce como una hiperemia faríngea y, si es viral, tratamiento sintomático. ¿Cuál será el tratamiento sintomático? Antipirético, antiinflamatorio, hidratación, ¿de acuerdo a como ustedes lo ven? Sin embargo, dijimos de que habían dentro de los virus que producían la faringitis algunos que son especiales y de los cuales requieren cierto manejo y cuidado, porque el diagnóstico también clínico se hace de otra forma. Entonces, por ejemplo, tengo el primero que tengo aquí, es el adenovirus, que ustedes probablemente no hayan escuchado harto, y ese adenovirus produce una faringitis viral, pero que se llama fiebre faringo-conjuntival epidémica. Y si uno revisa y se pone a ver el nombre, lo que tiene es un paciente con fiebre alta, sobre 39 grados. Puede haber compromiso de la faringe, como en toda faringitis, pero aquí va a haber un compromiso de la conjuntiva, es decir, el paciente que ustedes examinan a ese paciente, van a encontrar que es un paciente que tiene mucha fiebre, la garganta roja y los ojos congestivos con secreción, muy característico. Y se llama epidémica porque aparece de manera esporádica y en grandes grupos. O sea, esto es típico de los jardines infantiles. Se enferma uno, se enferma uno. Tengo una segunda entidad que es producida por un enterovirus, que es el virus Coxsackie, y ese virus Coxsackie produce la famosa herpangina, la herpangina. Y esa es un tipo especial de faringitis, de lo que encuentro primordialmente es una faringe que está hiperémica, pero como vamos a ver en la fotografía más adelante, tiene pequeñas vesículas o pequeñas ampollitas en la garganta que lo hacen muy característico. Y por último, que yo diría que es uno de los más complicados en virtud de las complicaciones que produce el famoso virus Epstein-Barr. Virus Epstein-Barr, que produce la mononucleosis infecciosa. Y eso es una faringitis con grandes exudados, con compromiso de ganglios linfáticos importantes de la zona faríngea, pero fíjense que no solamente compromete a los ganglios faríngeos, sino también compromete al órgano esplénico o vaso. Y esto es lo complicado, porque ese paciente que, por ejemplo, tiene una faringitis, que ustedes
ustedes no la distinguen como un Epstein-Barr, como una mononucleosis, y tiene un órgano esplénico que está aumentado de tamaño. Se han descrito situaciones en las cuales ese órgano esplénico se rompe y el paciente termina muerto por una rotura esplénica. ¿Okay? Entonces hay que tener ojo con el ensayo. Aquí tienen algunas imágenes que claramente te van a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial. Esto es una visualización directa. ¿Cómo se hace eso? ¿Cierto? Bajar la lengua y mirar la garganta rápido. Aquí tenemos una faringe normal, donde ustedes pueden perfectamente distinguir la estructura anatómica de la faringe. Aquí tenemos la orofaringe, la lengua, lógicamente, los pilares anteriores. Atrás de esos pilares anteriores deberíamos encontrar la amígdala, que habitualmente no debieran verse las amígdalas. Aquí ustedes tienen eso, que es la úvula, ¿cierto? ¿Siguen? Y lógicamente aquí está el paladar blando y aquí está el paladar blando. ¿Ya? Es una faringe normal. Así debiera verlo uno en el fondo de un paciente normal. Está brillante, no se ve opaca, se ve bien vascularizada, una faringe normal. Fíjense acá, tengo una faringitis viral. ¿Se acuerdan de que dijimos de que se producía por todos esos grupos de virus, que eran los mismos que producían la rinofaringitis? Pero ¿qué les llama la atención? Esos puntitos rojos que hay ahí. ¿Y por qué se producen esos puntitos rojos si la faringitis es un proceso inflamatorio? ¿Cuál es la definición de inflamación? Según qué prueba, ¿cierto? Habían cambios vasculares que se producían en el proceso inflamatorio, como vasodilatación, congestión, ¿cierto? Entonces lo que tienen acá es un fenómeno inflamatorio de segunda etapa. Por eso se ve rojo, congestivo. Más aún la úvula, y claramente se ve la diferencia entre la pared orofaringea y el paladar blando y duro. En cambio, en términos de coloración. La amígdala, ¿se ve? No, porque no hay compromiso amigdaliano en la faringitis viral. Y esta es una faringitis con compromiso amigdaliano. También, más adelante también lo vamos a ver, pero aquí nuevamente vemos lo congestivo que está, lo rojo que está, incluso la úvula tiene hasta placas de pus la úvula, que es donde está la flechita. Esta otra placa blanquecina también es una placa de pus. Este tejido está sobre una amígdala. ¿Y por qué la amígdala está tan grande? Porque recuerden que la amígdala es parte del sistema inmunológico. Lo que yo tengo ahí son linfocitos, entonces lo que está tratando de hacer esa amígdala es controlar la infección bacteriana, está tratando de neutralizar las bacterias. Y producto de esta lucha fisiopatológica entre el sistema inmunológico, células y bacterias, se produce la formación de eso. Acá tenemos la famosa mononucleosis producida por el Epstein-Barr, amígdala grandota, también se forman placas blanquecinas exudativas, incluso hasta filantes, ¿cierto? Y aquí tengo la famosa repangina, que es muy típica, no se van a equivocar ustedes cuando la vean. Esas pequeñas vesículas son verdaderas ampollitas blancas que están habitualmente localizadas en el paladar blando. ¿Respetan la amígdala? También. ¿Se fijan que las virales siempre respetan la amígdala? ¿Sí? Uno hace la disquisición desde el punto de vista epidemiológico. ¿Quién producía la faringitis bacteriana? ¿Cómo se llamaba? Si producía pus, se llamaba biógenes, ¿cierto? Por tanto, ¿dónde se presenta más la faringitis por biógenes? A los 7 años. Es muy raro encontrar faringo o amigdalitis en pacientes pequeños, de 2 a 3 años. Muy raro. Entonces, cuando ustedes tengan, y por eso conversamos en algún minuto respecto de historia clínica, cuando ustedes tengan un paciente que le duele la garganta y tiene 2 años, pues lo primero que tienen que pensar es que es una faringitis viral. ¿Ya? Sin embargo, si ese paciente le duele la garganta, tiene fiebre y tiene 7 años, las probabilidades de que sea una faringitis bacteriana son mucho más altas. ¿Me siguen? Entonces solamente basta la clínica o la edad del paciente para poder más o menos
hacer la disquisición entre bacteriana y viral. Pero no nos olvidemos de la otra sumatoria de cosas que dice que el 80% son virales y el 20% son bacterianas. ¿Y qué bacteria? Pues ustedes ya recuerdan. Si uno hace por temporada, se da primordialmente en épocas frías, septiembre, noviembre, para disminuir el concurso. La sintomatología, estamos hablando de la bacteriana, por estreptococo, ¿cierto? En los menores de año, y claramente va a haber sintomatología inespecífica, o sea, malestar general, rechazo alimentario, mialgia. El comienzo igual, 7 días, va precedido de una rinofaringitis, vamos a encontrar hiperemiofaringia e incluso puede haber formación de lesiones en la piel, porque acuérdense que podía comprometer otras mucosas. En un paciente más grande, el inicio es más brusco, fiebre que puede llegar incluso a 40, dolor abdominal, cefalea, la misma hiperemiofaringia, esa garganta roja que vimos, exudado en las criptas, las BUF que vimos en la amígdala, ¿cierto? Petequias y compromiso ya de ganglios linfáticos más periféricos. Esta es la típica amigdalitis puntácea. Claramente, ustedes pueden ver amígdalas gigantes, ¿cierto? Que emergieron incluso de los pilares, está sobrepasando el límite de los pilares anteriores y posteriores. Tienen placas de BUF significativas. Fíjense cómo, desde el punto de vista clínico, esta es una amígdala que casi llega, si ustedes se fijan bien, a la mitad de la orofaringe. O sea, casi tapa el conducto orofaringe. Y este paciente, por supuesto, que va a tener dificultades para tragar, va a tener dificultades para alimentarse, incluso va a tener problemas hasta para respirar. El problema es que esa amígdala puede eventualmente quedar hipertrófica y es cuando hablamos de la hipertrofia amigdalaria producto de una infección bacteriana. Pero esto es lo que uno ve. Esto es lo que uno ve. Lo mismo tenemos allá, ¿cierto? Arriba lo mismo, típicas y características placas de pus al fondo, y en la amígdala, en este caso la amígdala izquierda, ven la flecha, ahí está el límite, compromete casi el 40% del conducto orofaringeo, un paciente que obviamente va a tener problemas para alimentarse, para deglutir. Y si ustedes tienen buena memoria, ¿cuál era esta? ¿Qué faringitis era esta? Roja, con puntitos rojos, hiperémicos, amígdalas sanas, etiología viral, ¿cierto? No se olviden, la viral respeta las amígdalas, la bacteriana, que están viendo ahí, compromete las amígdalas que viene siendo final. Esto siempre es importante y yo creo que esto, sin mal no recuerdo, se pregunta. Tiene que ver con las complicaciones. Vuelvo atrás. Complicaciones de la rinofaringitis, sobreinfección. Dentro de la sobreinfección, por bacterias lógicamente, hablando de resfrío común, 5% media, 5% sinusitis aguda. Aquí, las complicaciones de la faringitis bacteriana por estreptococo pueden dividirse en supurativas y no supurativas. Me interesa que se aprendan las supurativas. Dentro de las supurativas, cuando habla de las supurativas, de lo que está hablando desde el punto de vista anatomopatológico es que se forman abscesos de pus. O sea, el proceso infeccioso es tan importante que no solamente compromete la amígdala, sino además compromete tejido adyacente. Y puedo tener abscesos periamigdalinos o periamigdalianos, accesos retrofaringios, incluso puede llegar a formarse adenitis cervicales, es decir, que los ganglios cervicales se infecten y pueden terminar abscedados, eso se llama adenoflegmona. ¿Qué es lo que es un absceso? Es una acumulación de pus en un espacio cerrado. Entonces lo que tenemos es una amígdala que está infectada y además está todo el tejido que se inscribe o que está circundante a la amígdala infectado formando un absceso.
desde el punto de vista clínico, el tener un absceso no es ninguna gracia, porque si ustedes entienden que es una cavidad cerrada, los antibióticos cuestan mucho que lleguen a esa cavidad. Bien, y por tanto, la solución en muchos de estos casos, en los abscesos, la solución es quirúrgica. Es ir a abrir esa bolsa de pus que uno tiene para que drene. La única forma de recuperar el ángulo, acuérdense de las supurativas. Sin olvidarse que también existen las no supurativas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Clínico. O sea, claramente ustedes se van a acordar toda su vida de las fotos ahora y claramente van a poder hacer diagnóstico clínico. No debiéramos en el fondo tener ninguna complicación respecto de eso. Ahora, si queremos ir a comprobarlo o certificarlo o tener el sentido anatomopatológico, lo mejor es hacer un cultivo. Cuando se hace un cultivo, se introduce una tórula, esa placa de pus de la amígdala se saca, y eso se lleva a un laboratorio para cultivarlo, en donde debiera crecer en el cultivo el estreptococo pyogenes. Por tanto, la pregunta de prueba es: ¿cuál es el gold standard? El cultivo faríngeo. Cultivo faríngeo. Tratamiento, las dosis no las pregunto, pero sí aparecen algunas preguntas respecto de tratamiento. Fíjense cómo cambió. Del 80% de faringitis viris que teníamos en el tratamiento era asintomático, aquí como está producido por bacterias, lo que tenemos que dar es antibióticos. El más común, clásico, y afortunadamente en Chile, que soluciona el 90% de la faringitis amigdaliana. ¿Por qué? Porque los virus, la bacteria, todavía es sensible a la amoxicilina. Y si ustedes revisan la literatura, incluso en dosis muy bajitas, muy bajitas, o sea, las mínimas dosis, 50, 75 miligramos por peso día, 8, 12, incluso una vez al día. Ustedes sabrán calcular después eso cómo se hace, ¿cierto? Si hay que dar 50 y el niño pesa 100, pesa 10 kilos, tendría que darle 500 al día. Si lo quiero dividir en 3 veces al día, divido el 500 por 3. ¿Cierto? Antiguamente, afortunadamente ustedes probablemente ya que no lo vean, se ocupaba penicilina benzatínica, que era ese famoso pinchazo que te ponían a ver y no te olvidabas nunca más. Colitis media aguda. La pregunta que siempre hacen, en el fondo, es a ver, ¿qué relación tiene el oído con el sistema respiratorio? Porque de lo que estamos hablando es del sistema respiratorio. ¿Por qué vemos otitis media en el sistema respiratorio si el oído no tiene mucho que ver, no tiene nada que ver, digamos, con el sistema respiratorio? Por dos grandes razones. Lo digo, la inflamación del oído medio, es del oído medio porque también existe la otitis externa, que realmente es irritativa, no es de origen por microorganismos. Entonces lo que se afecta es el oído medio, también recordando que el oído se divide en tres: oído externo, medio e interno, con características distintas. El oído externo es solamente conductor, pabellón auricular y conducto. ¿Qué divide el externo del medio? El membrana tímpano. El tímpano sigue el oído medio y hay tres huesos en todas partes donde se lo sabe, que son ¿es cierto? En orden, martillo, yunque y estribo, ¿cierto? Que lo que hacen esos huesos en el fondo es vibrar para traspasar el sonido y lo llevan a otra membrana que se llama ventana oval. La ventana oval se comunica con el oído interno, donde está el sistema vestíbulo coclear, ¿cierto? Y de ahí para arriba está el nervio auditivo. Entonces el oído medio es que falla. Por tanto, lo que está fallando es esta estructura anatómica cerrada, porque está el tímpano por un lado, el oval por el otro y los huesos entre medio. Eso se infecta con un derrame purulento, ¿cierto? Y que incluso puede llegar a producir una mastoditis, lo cual es una urgencia, incluso emergencia otorrinolaringológica, por lo que vamos a ver más adelante. Vuelvo a la pregunta: ¿qué tiene que ver el oído medio con el sistema respiratorio? Dos implicancias.
una anatómica y la otra fisiopatológica. ¿Hay comunicación entre el oído medio y el sistema respiratorio? Sí. ¿Quién? ¿Quién los comunica? Un nombre así como raro, como greco-romano. La trompa de Eustaquio, ¿cierto? Se comunica la orofaringe con el oído medio a través de la trompa de Eustaquio. Y uno diría en el fondo, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Claro, que la ventilación de esta carga es cerrada. Imagínense el oído medio está cerrado, tiene que ventilarse por alguna parte, se ventila hacia la orofaringe. Y los cambios de presión de la orofaringe influyen sobre la presión del oído medio. ¿Qué hace cuando se bajan del avión? Tragan, se aprietan la nariz y hacen presión. ¿Para qué? Para descomprimir el oído medio. ¿Sí? Primera, por tanto, es una relación anatómica. ¿Qué les dije al inicio? ¿O qué decía la diapositiva respecto de las complicaciones de la rinofaringitis? 5% se complicaba con otitis media aguda. ¿Vamos bien hasta ahí? Y la respuesta la vamos a encontrar al final. Entonces, hay relación entre el oído medio sin tener relación funcional. O sea, para respirar no se necesita el oído. Pero sí hay una comunicación fisiológica que vamos a hablar más adelante. Entonces, esa es la otitis media aguda. Nosotros pudiéramos en el fondo ver, estos son datos nomás, no me interesa que lo hagan, porque después lo pueden ver. El 85% de los niños puede llegar a tener otitis media antes de los 6 años, o sea, no es poco frecuente. Y aquí cambia, nuevamente empieza a cambiar el escenario. Y aquí por eso les dije, recuerden los números y recuerden los nombres. Otitis media aguda, el 70% es de origen bacteriano. Y dentro de ese 70%, la mitad es producida por el Streptococcus pneumoniae, que es otro tipo de Streptococcus. ¿Cierto? No es el mismo que el anterior. ¿Está claro? Entonces, cuando les aparezca en la prueba esa pregunta, lean el apellido del Streptococcus porque eso les va a ayudar a saber si es otitis o faringitis. Sin embargo, el 30% pueden ser virales y los virus los mismos que los anteriores. ¿Cierto? Pero aquí cambia el escenario epidemiológico. ¿Cómo encuentro ese paciente con otitis media? Habitualmente está precedido de una infección respiratoria alta o de una rinofaringitis o una faringitis. El paciente tiene fiebre, son fiebres relativamente altas, pero no tan altas, no es la fiebre lo que manda. No es, por ejemplo, como la fiebre de la amigdalitis, porque la amigdalitis en el fondo es un tejido linfoide que está respondiendo, es un órgano altamente vascularizado, entonces todos los elementos que producen la fiebre pasan a la circulación con mucha facilidad. En cambio, vuelvo a reiterar, imaginemos el oído medio cerrado, le llega poca sangre, todos los mecanismos inflamatorios y todos los mecanismos que producen fiebre quedan encerrados ahí. Por tanto, no se liberan a la circulación y producen menos fiebre. Lo más característico, y es el motivo de consulta, es que le duele el oído. Eso se llama otalgia. Habitualmente, cuando tenemos una otitis media aguda, es un paciente que le duele un solo oído. ¿Por qué el paciente escucha menos? ¿O por qué tiene hipoacusia? En esa caja que teníamos cerrada, estos 3 huesecillos en el fondo, ya no hay aire, sino que está lleno de exudado, está lleno de pus. Y el sonido se transmite mal a través del líquido, se transmite mucho mejor a través del aire. ¿Cierto? Si son pacientes pediátricos, pacientes muy irritables, con rechazo alimentario, y puede haber incluso vómitos o diarrea producto del compromiso
encontrar en la botánica. Cuando uno examina a ese paciente, tiene lo que se conoce como el signo del trago, y en el fondo, para saber qué es lo que es el signo del trago, hay que saber dónde está el trago. De ahí, no sé si se lo habrán pasado alguna vez, pero el pabellón auricular tiene una anatomía, ¿cierto? El trago, antitrago, hélice, antihélice. Cuento corto, el trago es esta cosita que tenemos acá adelante. Está como pelotita, no sé cómo llamarlo. Esa cosita que está. Eso es el trago. Si ustedes se tocan el trago y abren y cierran la boca, se van a encontrar de que se mueve. Pregunta es, ¿qué se mueve? Algo. De hecho, cuando ustedes vean, no sé si lo ven, yo creo que sí, cuando vean sistema estomatognático, ¿saben lo que es el sistema estomatognático? Son los kines que se dedican a la articulación temporomandibular. Entonces, la temporomandibular sabemos qué es, ¿cierto? Entonces el trago, abran y cierran la boca. Ahí está la articulación temporomandibular. Y cuando hagan esa unidad, le van a enseñar que cómo se palpa la articulación es metiendo el dedo a la oreja. Bueno, duele. Ahí duele. Porque lo que tú estás haciendo es indirectamente, a través de la articulación temporomandibular, es hacer presión sobre el oído medio. Y eso duele. Desde el punto de vista clínico, lo que hago es una otoscopía. Eso también lo hemos visto, ¿cierto? Es cuando alguien agarra un otoscopio, para la redundancia, que tiene un ponito y eso lo mete dentro del conducto del dedo externo. ¿Para qué? Para ver el tímpano. Y vamos a ver. Voy a encontrar que tengo un tímpano hiperémico que tiene un aspecto mate. Se supone que lo vamos a ver. Un aspecto mate, ¿cierto? Puede haber abombamiento, incluso perforación del tímpano, y lo que uno ve a veces no es el tímpano, pero lo que ve es pus. Aquí tengo una otoscopía. Yo sé que es básico, pero yo sé que todos han visto una otoscopía, ¿cierto? Cuando uno pone la cosita ahí en la oreja, le tira la oreja para arriba y mete el conito hacia adentro y prende la luz. Eso es lo que se ve. Tengo un tímpano normal, ¿cierto? Todo esto que está alrededor es el conducto de dedo externo, y esto que está de color como plateado, no sé qué color es real, que se escribe como brillante, es el tímpano. A esto que está acá, justo donde está la flechita, que se ve como más iluminado, incluso si uno lo ve, tiene una forma como de triángulo, se conoce como reflejo luminoso del tímpano. Y no es nada más que la ampolleta que está alumbrando el tímpano y eso se refleja. ¿Sí? Eso es un tímpano normal. ¿Se parece al de al lado? Nada. Absolutamente nada. Es un tímpano congestivo, tenso. Fíjense acá cómo ese cono de luz ordenado se transforma en un cono de luz muy difuminado. Está muy rojo. Si uno pudiera mirarlo con más calma, fíjense acá está como sobresaliente, está como una pelotita que sale. Imagínense lo que está pasando al otro lado. Si lo que ustedes tienen detrás de este tímpano es el oído medio, ¿cierto? O sea, si esa cuestión está que revienta para acá, uno más o menos visualiza o entiende de que atrás esta cuestión está a tensión. Absolutamente a tensión. Además está sumamente congestivo, sumamente rojo. Es una otitis media, aguda, para poder ponerle más apellido no supurativa, porque acá no está viendo pus. ¿Sí? ¿Quién produció la otitis media aguda? Septococo neumonía. Lo mismo, fíjense que tenemos un tímpano inicialmente sano, que está poniendo un poco hiperémico, pero por lo menos veo el cono de luz. Aquí abajo, alrededor del segundo día, queda un tímpano mucho más congestivo, y aquí, francamente, un tímpano que se reventó. Se rompió la membrana timpánica, y lo que ustedes están viendo adentro, ¿qué es lo que es? Pus. Uno pudiera eventualmente con una buena otoscopía neumática ver los huesos de allá adentro. Y créanme que esos huesos son chiquititos. Y por tanto, si yo les meto
pus a esos huesos, lo que va a pasar es una osteomelitis de esos huesos. Entendemos lo que es la osteomelitis, una infección del hueso, irreversible, catastrófica, mortal. Entonces esos huesos pueden perfectamente desaparecer. Y este tímpano, la única forma de repararlo es a través de una tímpanoplastía, si se puede. Si no, no hay hueso. Esto es una otitis media aguda, con perforación timpánica y supurativa, porque ustedes están viendo la voz. Tratamiento. ¿Se acuerdan de esto? Todavía, afortunadamente, en Chile, vuelvo a insistir, los estreptococos son sensibles a la amoxicilina, pero aquí se da un poquito dosis un poquito más alta. 80, 90 miligramos por kilo peso día cada 8 horas. O sucedáneos. Analgésicos. La pregunta que siempre nos hemos hecho y que los otorrinos siempre nos enseñan que para una otitis lo ideal es usar analgésicos sistémicos, o sea, que tú podés tomar. Las gotas sirven de muy poco porque lo que tú quieres es controlar eventualmente la infección en el oído medio. Y ahí es donde está la infección. Entonces, supongamos bajo ese precepto de que si la infección está en el oído medio, las bacterias están en el oído medio. Y si tú le echas gotas a tu oído, ese medicamento primero debiera atravesar el tímpano. ¿Ustedes creen que lo atraviesa? No, porque el tímpano es impermeable. Si no, cada vez que ustedes entran a la piscina le echaría agua al oído medio. ¿Entienden? Entonces, ¿sirve de algo? Sirve eventualmente para evitar que el tímpano se infecte, pero le llega antibiótico al oído medio, muy poco. Entonces, lo ideal es usar sistema. Y aquí viene la segunda cosa importante del por qué al oído tenéis que considerarlo dentro del sistema respiratorio. Hacemos la segunda secuencia para atrás, volvamos para atrás. Tenemos un resfrío común o tenemos una faringitis viral, o tenemos una faringitis bacteriana, ¿cierto? Los porcentajes que ya lo manejan bien. Dentro de las complicaciones, me voy a quedar solo por lo primero. Dentro de las complicaciones del rinofaringitis aguda, ¿con qué se podría complicar una rinofaringitis? Con sobreinfección. De esas sobreinfecciones, el 5% pueden corresponder a otitis media aguda. ¿Se acuerdan? Ok. Supongamos que ese 5%, supongamos que apareció ese 5% y el paciente que tenía un resfrío común, que sería pasar en 7 días, ahora tiene una otitis media aguda. ¿Cuál va a ser el problema? Son las complicaciones de la otitis media. Y yo les quiero comentar, estas quizás tengan alguna trascendencia clínica. Tenemos la pérdida de la audición, lo que ustedes vieron en la foto y explicaron por qué se puede perder la audición. Puede haber perforación de la membrana timpánica, también lo vimos, ¿cierto? Otitis media crónica supurativa, mastoiditis o petrocitis, quédense con esas dos. Oído interno, vestíbulo coclear, el laberinto, que tiene que ver con el equilibrio, ¿cierto? Y otras cosas menos importantes. Para ese el nervio facial, acuérdense que el nervio facial, ¿qué número es el facial? Cuando digo pares craneales. Séptimo. Pasa por ahí, pasa por el oído. Entonces una infección del oído puede afectar el nervio facial. ¿Y qué hace el nervio facial? Le da toda la mímica a la cara. De hecho, el nervio de la mímica. Entonces, si te quedas con el nervio facial paralizado, tienes una parálisis facial. Sin embargo, hay complicaciones intracraneales. Y aquí está la importante. La meningitis. ¿Los pacientes se pueden morir de meningitis? Sí, al tiro. Los pacientes habitualmente, ojalá no les toque vivirlo alguna vez, pero si un paciente con meningitis con neumococo, que es el que produce esto, ¿qué produce la neumonía? Pues el coco neumoniano, también llamado neumococo. Neumococo. Puede producir meningitis. Posibilidades de secuela, muchas. Posibilidades de muerte, muchas. ¿Se fijan lo que les quería contar entonces? La secuencia va a ser tiempo. ¿Por qué meto al oído dentro de respiratorias altas
si al final el oído no respira, es porque podéis tener un 5% de resfríos que se pueden complicar a otitis y un porcentaje no menor de otitis maltratadas que pueden terminar con meningitis. Y la complicación de la meningitis es la muerte por secuela neurológica. Peor todavía, abscesos cerebrales, o sea, formación de colecciones de pus dentro del cerebro. Cuando hablamos de meningitis, y esto me lo dijo un neurólogo hace 2 días, cuando uno habla de meningitis, tiene que entender de que lo que se infecta es todo el cerebro, no se salva ninguna parte del cerebro. O todo, perdón, lo que está dentro de la cavidad craneana. Ustedes saben de que dentro de la cavidad craneana también está el bulbo raquídeo. Y por tanto, una meningitis te asegura de que está infectado todo dentro del cerebro, o todo dentro de la cavidad craneana. Y sabemos que el cerebro manda gran parte de las funciones y el tronco cerebral es el que manda las funciones vegetativas. O sea, uno respira por el tronco, tu corazón late por el tronco, tienes respuesta refleja por el tronco. ¿Te puedes morir? Por supuesto. No se olviden de estas complicaciones. Y por último, tengo la sinusitis, que la pregunta es exactamente lo mismo. ¿Por qué la sinusitis la considero dentro del sistema respiratorio? O sea, la sinusitis, por definición, son la inflamación de los senos paranasales, ¿cierto? Y los senos paranasales son estos 4 que tenemos acá, los maxilares, que son estos que están acá, al lado de la nariz, son los maxilares, se llaman paranasales, porque para es el prefijo de al lado, significa al lado de la nariz. Tengo los maxilares, tengo los etmoidales, que son estos que tengo en una lesión lateral acá arriba. ¿En qué hueso están los senos etmoidales? Etmoides, un hueso que no se ve. Tengo los senos frontales, que son estos los más característicos, los más tradicionales, que son estos que están ubicados acá en la frente. Y el esfenoidal, que son más posteriores, pero también desde el punto de vista anatómico muy complejo. ¿Okay? ¿Qué función cumplen los senos paranasales? Dentro del sistema respiratorio, ¿alguna función? Ninguna. La función de los senos paranasales son 2, digamos. Una tiene que ver con la fonación, es decir, se supone que amplifican el sonido. Porque si ustedes tienen, o sea, ¿qué pasa? No sé si ustedes lo escuchan, pero en este espacio, si uno habla, se producen ecos, el sonido está amplificado. Entonces lo mismo sucede en los senos paranasales. Cuando ustedes hablan y producen la voz, se amplifica la voz a través de los senos paranasales. Es como si produjeran eco, se aumenta el volumen de la voz. Y segundo, hace de que la cabeza sea más liviana. Porque si ustedes se imaginan que la cabeza fuera puro hueso, es mucho más pesada. ¿Se fijan? Entonces tienen una cabeza que tiene espacios llenos de aire y la cabeza se hace mucho más liviana. Esas serían las 2 grandes funciones. Pero que no, insisto, no tiene nada que ver con el sistema. Dice que el 5% de las infecciones respiratorias altas se complican con sinusitis, lo vimos también al comienzo, entre el 1 al 5% se complican con sinusitis, la misma historia que vimos recientemente de la otitis. El diagnóstico es eminentemente clínico y aquí las bacterias sin lugar a dudas que son los más frecuentes. Hay ciertas condiciones, no vamos a meternos en cada una de ellas, que nos llevan o nos predisponen a que el paciente tenga sinusitis. Vamos a nombrar algunas más, quizás más comunes. La infección respiratoria alta, los pacientes que tienen rinitis alérgicas, las alteraciones anatómicas, sobre todo la hipertrofia de cornete o la desviación del tabique nasal, el fumar, los pacientes asmáticos, ¿cierto? Los traumatismos, tumores, cuerpo de... La clínica es un paciente que eventualmente, inicialmente tenía un cuadro respiratorio alto, una rinofaringitis, una faringitis que debería haber durado 10 días, ahora dura más. Y
aparece al cabo y después de esa persistencia de esos síntomas, puede haber secreción nasal persistente. De hecho, el paciente que tiene sinusitis es un paciente que está produciendo secreción, ¿cierto? Incluso de características más rinorreicas, más espesa la secreción. Tos nocturna o matutina, y esto porque la descarga que se... Ahora, ¿cómo se comunican los senos paranasales? ¿O con qué se comunican los senos paranasales? Dijimos que el otro evento era la trompa de Eustaquio. ¿Cómo se comunican los paranasales con el sistema respiratorio? A través de los meatos. Y los meatos llegan a los cornetes de la nariz. Entonces, eventualmente hay comunicación entre la nariz y los senos paranasales, todos. Entonces, lógicamente, ahora entiendo por qué ese paciente que tiene infectados los senos paranasales le caen mocos, porque en el fondo a través de esa comunicación de los meatos. La fiebre también, fíjense, la fiebre está ausente o febrícula. ¿Por qué? Por lo mismo del oído medio. Porque los agentes que producen la fiebre, los llamados pirógenos, están encerrados, no pasan a la circulación. Esto es característico, que es la cefalea, y es una cefalea frontal, duele toda la parte frontal de la cara. Incluso hay una prueba o maniobra muy simple, que si uno hace al paciente lo hace agacharse o flexionar el cuello, por un cambio de presión, se exacerba el dolor y le duele mucho. En grados de complicaciones puede haber compromiso pericordial y neuronal. El diagnóstico es eminentemente clínico, de acuerdo a todo lo que acabamos de ver. ¿Se pueden ocupar radiografías? Sí, pero son solamente útiles en los niños mayores de 6 años. ¿Se puede ocupar escáner o tomografía axial computarizada? Poco, muy poco. Ustedes están haciendo imagenología, ¿cierto? ¿En qué parte van? ¿Ah? ¿En qué parte van de imagen? De hecho, imagen creo que está antes que esta, en los lunes, ¿eh? ¿En qué van de imagenología? Captura. Bueno, esto es una radiografía, fíjense, probablemente no sé si la hayan visto, o pues no llegan a ella, pero ¿cómo se llama esto que está acá? Está la flechita, estamos hablando de senos. Seno paranasal. ¿Cuál? De los 4 que vimos. Maxilar, ¿cierto? Seno maxilar izquierdo. ¿Cómo se llaman estos que están acá arriba? Seno frontal, que están en el hueso. O sea, en el hueso frontal. ¿Hay alguna diferencia entre el maxilar izquierdo y el maxilar derecho? Toda. El derecho está radio o par. Radio lúcido es porque el rayo, el haz del rayo X pasó por ahí. Cuando pasa, pique de negro que es aire, de blanco lo que es hueso, y te va dando grados de blanco de acuerdo a si sangre, agua. Tengo totalmente velado el maxilar derecho, no hay por dónde hay aire, que está lleno de buco. La sinusitis, por tanto, el maxilar derecho. La anatomía recordatoria nada más, ¿cierto? Los senos frontales arriba, los senos esmoidales, celdas esmoideas allá arriba. Los maxilares, y aquí cómo se comunican con la nariz a través del meato medio, cornete superior, cornete inferior, tabique o septum nasal. Esto es un escáner que también lo van a ver ustedes en imagenología. Maxilar izquierdo, ¿cierto? Maxilar derecho, los meatos, los cornetes,
las famosas celdas etmoidales están con la E, y aquí que vemos con el etmoidal tapado completo, funciona pulso. ¿Diferencia entre el maxilar izquierdo y el maxilar derecho? La flecha está apuntando al maxilar derecho. ¿Son iguales? ¿Qué hay de distinto? ¿Ah? Sí, pero por supuesto, fíjense cómo esto tiene como una capa ahí, que no lo tiene. Esto está infectada la mucosa del paranasal, infectando la mucosa, un sinusitis pero que lo produce. Aquí está tapado por preso, nada. Para los que notaron, ¿no vieron cómo se llama esto? La celulitis periorbitaria. Se comunican también por vecindad, los senos paranasales por la piel de estas zonas. Puede ser que está el maxilar acá, puede ser que están los frontales acá, puede ser que están los etmoidales por acá atrás, y más atrás de eso están los etmoidales. Entonces la infección, actualmente los senos paranasales anteriores, puede producir la infección de la piel periorbitaria. ¿Qué significa eso? Alrededor de la órbita. ¿Y qué importancia tiene la órbita? Que compromete en el fondo, que puede quedar ciego en el fondo. Es una complicación temible. Lo mismo y lo ven ustedes maxilar izquierdo, ¿cierto? Maxilar izquierdo, por otro lado no sé, pero aquí de la última, ¿no? Maxilar derecho tiene hasta un nivel hidroaéreo. Se ve muy bonito, fíjense, como está lleno de pus dentro, tiene hasta la curvita de la colección. Tratamiento, habitualmente los dos primeros, amoxicilina o amoxicilina clavulónico o amoxicilina. Y, de nuevo, complicaciones de la sinusitis, enfisema subdural, son acceso en el espacio de las meninges, las leptomeninges, absceso cerebral, formación de pus dentro del parénquima cerebral, meningitis y celulitis periorbitaria que te puede incluso comprometer el globo ocular y dejarte sin agudeza visual. Aquí se ve una celulitis periorbitaria. Fíjense cómo el ojo de esta pacientita, el ojo izquierdo totalmente sano, pero cómo está el ojo izquierdo, párpado superior totalmente matizado, rojo, caliente, con metábulo. El problema no es ese, el problema es que atrás de esto está el ojo, y podéis perder el ojo. Y acuérdense que el ojo se comunica con la cavidad intracraneana a través del nervio óptico. O sea, perfectamente tiene una meningitis. ¿Dudas?
Sí, pues bueno, te apuesto que un buen va a llegar alguna vez en su vida. Te apuesto que alguien va a llegar.